vamos a pasar así el tiempo a nuestra invitada, la pastora Elizabeth, que trae la palabra para nosotros. Adelante, pastor. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Dios bendiga sus vidas y es un gozo el poder estar aquí nuevamente. Y agradezco a Dios porque ciertamente la fidelidad de Dios para con nosotros es grande. Cada día podemos ver que Dios tiene cuidado de nosotros y hoy es un día especial, es un día, nuestra última reunión, pero Dios sabe, ¿verdad? Los tiempos son de Dios y Dios todo lo hace en su perfección. Nosotros nos manejamos por tiempo, pero en medio de ese tiempo que nosotros manejamos, nos sometemos a la voluntad del Señor. Y en esta tarde, pues, quiero orar antes de iniciar. Yo siempre me pongo en las manos de Dios porque reconozco que todo es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y reconozco que Él tiene el cuidado de mí y que yo sin Él no puedo hacer nada. Amén. Y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hoy tú, Señor, eres fiel, ayer, hoy y por los siglos. Tú eres grande, Padre, tú eres poderoso. Hoy estoy ante ti, Señor, pidiéndote que tú seas, Padre, el que tomes control de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos, Señor. Que tú seas, Padre, el que hables a través de mí, Señor. No que sea yo, sino que seas tú, Padre, poniendo palabras, Padre, que edifiquen y palabras, Señor, que exalten para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pues en esta tarde vamos a hablar acerca de el liderazgo por el Espíritu. Amén, me tocó hablar acerca de liderazgo por el Espíritu. Les voy a invitar a que me acompañen, las que tienen su Biblia cerca. Voy a estar leyendo Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3, que va a ser mi lectura base con el tema liderazgo por el Espíritu. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunado, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. Amén. Hoy voy a estar hablando acerca de el liderazgo por el Espíritu. Y vemos a través de la palabra, desde el inicio, vemos cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó con un propósito. Dios les dio el poder para poder liderar. Desde el comienzo de la creación vemos que Dios designó a Adán y a Eva, ¿para qué? Para liderar. ¿Y qué es liderazgo? Liderazgo es influencia. Dios a Adán y a Eva les dio el privilegio de liderar, de encargarse de la creación, de ver por los animales, de ponerle nombre a cada animal, de ver toda la obra que Dios había hecho. Dios desde el principio había designado un líder para que cuidara la creación que Dios había hecho. Y en este tiempo vemos a través de toda la Biblia, vemos hombres que Dios levantó para liderar, y vemos que cada hombre tenía un carácter bien diferente, pero en medio de las diferencias que cada uno tenía, podemos ver a Dios obrando a través de ellos. Y podemos ver que unos eran de carácter atrabancado, otros eran un carácter fuerte, otros como Moisés eran tímidos, pero en medio de cada una de las diferencias que cada uno tenía, de todos estos líderes que les mencioné y que encontramos en la Biblia, vemos que cada uno de ellos era dependiente de Dios. Cada uno de ellos llevaba su liderazgo en dependencia al Espíritu Santo. Aún en sus capacidades que ellos tenían, aún en sus debilidades, ellos no confiaban en su intelecto, que eran fuertes, que eran frondosos y que podían llegar
y cumplir la misión de Dios. Ellos dependían absolutamente de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo que los guiara. Y algo que vamos a definir en primer punto es entender qué es liderazgo, cuál es el propósito del liderazgo y cuál es el objetivo. Primeramente, liderazgo nos dice que es influencia, que es la habilidad de una persona para influir en otros. El liderazgo es la capacidad que tú y yo tenemos para influir en la vida de otras personas. La influencia puede ser positiva o negativa. Digo positiva porque nosotros podemos influir en otras personas. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Pero puede ser negativa cuando podemos influir en ellas para tal vez apartarse de una decisión que a nuestro parecer no está bien. Podemos influir en ellos de una forma en que marque su vida para mal, pero Dios nos ha puesto para hacer una influencia positiva. Y esa influencia positiva, tú y yo la podemos ser solamente por medio del Espíritu Santo. Dios nos dio el privilegio de poder liderar, de poder ser líderes de impacto, poder ser líderes que puedan impactar a otros y que puedan ser de influencia a otros. Tú y yo somos esa luz, somos esa influencia para los demás, somos el reflejo de Jesús. ¿Cómo podemos impactar a otros? A través de nuestro testimonio, a través de demostrar a la gente que nosotros no somos los que hablamos, nosotros no somos los que nos conducimos, sino que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que trabaja. Amén. Y el segundo punto, vamos a ver cuál es el propósito del liderazgo. Vemos que el propósito o la meta del liderazgo es que cada persona que Dios nos permita conducir es con el propósito para que ellos glorifiquen a Dios y conozcan por sobre todas las cosas a Dios. La meta o el propósito del liderazgo es conducir a las personas hacia Jesús y que lo que ellos hagan puedan glorificar a Dios. No, el liderazgo no es crear seguidores o crear gente que nos aplauda, sino es conducir a la gente hacia Dios. Conducir a la gente hacia Dios y que en medio de que ellos conozcan a Dios, ellos puedan aprender a glorificar al Señor. Y el objetivo del liderazgo no es dictar planes, sino desarrollar personas. El objetivo de que tú y yo, Dios nos permita ser líderes de influencia, no es para ejercer dominio o autoridad sobre las personas, sino es para capacitar personas, para conducir personas, reflejando a Jesús. Y muchas veces pensamos que el liderazgo tiene que ver con una persona que tiene autoridad, que es de un carácter fuerte, pero eso no es liderazgo. Muchas veces pensamos que el liderazgo lo puede desarrollar una persona con un carácter fuerte que puede mandar, pero eso no define un liderazgo. Tu carácter no define el liderazgo. Y aquí vamos a entrar a la escritura de Hechos, capítulo 13, donde vemos que en la iglesia de Antioquía dice que había profetas y maestros, y entre esos profetas y maestros dice que estaba Pablo y Bernabé. Y vemos que mientras ellos estaban ministrando al Señor, mientras ellos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y cuando vemos aquí la palabra apartadme, está diciendo que apartadme quiere decir algo que está dedicado al Señor. Y aquí el Espíritu Santo habla aquí a los siervos del Señor en la iglesia y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, apártenme. Y el primer punto que quiero tocar, que el liderazgo por el Espíritu es un caminar con el Señor, pero el desarrollar un liderazgo, primeramente tenemos que entender de dónde proviene el liderazgo. El liderazgo nos lo da Dios. Dios le permitió a Pablo y a Bernabé ser escogidos para algo especial, para llevar el evangelio a los gentiles.
Y vemos aquí que el Espíritu Santo fue el que les llamó, el que los escogió y los apartó. Y aquí vemos el corazón de Dios, el corazón y el cuidado de Dios y la madurez para designar, para decir, ¿sabes qué? Dios habló. Y ser obedientes. Ser obedientes, y vemos aquí, la iglesia estaba sensible a la voz del Señor y ellos no se interpusieron a la voluntad del Señor, sino que dice que oraron, que ayunaron, oraron por ellos y les despidieron. Y eso habla de madurez. Eso habla de madurez en la iglesia, cuando nosotros entendemos que nosotros no llevamos el timón, que todos somos útiles, que todos podemos servir en la obra, que Dios designó varios dones. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas veces queremos tener autoridad, dominio sobre las personas, pero eso no es liderar. Liderar es saber conducir a la gente, entender que cada uno de nosotros somos necesarios y tener la madurez necesaria para obedecer, ser obedientes a la voz del Señor. Y dice que la iglesia fue obediente, y dice que oraron, ayunaron y los bendijeron. Y eso debemos, un liderazgo por el Espíritu, eso hace. Ayuda a otros a crecer, y en esa forma de crecer, ¿sabes qué? Oro por ti. Te bendigo y deseo que Dios sea con tu vida. Ese es un liderazgo en el Espíritu. El primer punto que debemos de entender para este liderazgo por el Espíritu es entender que Dios me ha llamado, que Dios me ha escogido y que Dios tiene un propósito en mí. Para yo poder desarrollar un liderazgo efectivo, yo debo de entender que Dios me escogió, que no fue mis capacidades, mis habilidades, o porque yo sea mejor, no. Dios me escogió para su obra, para su honra y para su gloria. Y quiero que, viendo la vida de Pablo, cómo Dios lo escogió, versículos atrás del capítulo 9, 15 y 16, vemos cómo Dios ya había dicho quién iba a ser Pablo. Vemos que Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes, de cada uno. 9, 15 y 16 dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aún Dios ya había dicho, este va a ser un instrumento escogido, va a anunciar mi nombre, va a llevar mi nombre. Y así cada líder es un representante de Dios para conducir a la gente hacia Dios y no crear seguidores. Porque en este tiempo se ha perdido eso. Pensamos que yo soy el que hago líderes. No, yo capacito. Yo muestro el camino y ellos caminan. Y en el liderazgo yo debo de entender ese punto, entender mi llamado, que Dios me escogió y que si Dios me escogió, yo debo de desarrollar un liderazgo bajo la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo somos creados para buenas obras. El liderazgo efectivo, el liderazgo guiado por el Espíritu Santo va a ser un liderazgo que va a producir frutos, va a crear buenas obras. No va a producir envidia, no va a producir rencor, sino que va a unir lazos. Un liderazgo guiado por el Espíritu va a unir y no va a separar. Eso define un liderazgo, un líder efectivo que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si eres líder? En tus relaciones, en la madurez con la que tú afrontas tu llamado. Ese liderazgo de ser ese representante del Señor. El segundo punto que quiero que veamos acerca de cómo debe de ser un liderazgo espiritual es que debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos de ser sensibles y no movernos por impulsos.
Y eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 9, donde vemos que Pablo y Bernabé querían ir a Frigia, a la provincia de Galicia, y dice que mientras ellos iban rumbo a Frigia, dice que el Espíritu Santo no les permitió que llevaran el evangelio a Asia. Y obedecieron al Espíritu Santo y se proponen ir a otro lugar, y tampoco no es el lugar que quiero que tú vayas. Y el liderazgo, un líder en el Espíritu, bajo el Espíritu Santo, va a ser sensible. Si Dios dijo, ahí no, con obediencia lo va a aceptar y va a seguir orando. Tal vez el corazón de Pablo era llevar el evangelio, era el pensamiento de Pablo, pero el pensamiento de Dios era otro lugar. Y más adelante en los versículos vemos por qué no se le permitió a Pablo llegar a ese lugar. Dios tenía un plan en otro lugar, y vemos dos familias convertidas. Vemos la primera con Lidia, y después con el carcelero. Dios siempre tiene un propósito en medio de todo lo que hagamos. Dios tiene un propósito, y vemos que Pablo ahí mostró madurez al ser sensible. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo lo detuvo 2 veces, y Pablo mostró madurez ¿al qué? Al ser obediente y ser sensible de que ese no era el lugar, que Dios tenía un lugar específico al cual él quería llegar. Y vemos aquí el carácter de Pablo. Dios lo estaba trabajando, porque recordando cómo era Pablo, era impulsivo, era atrabancado, y aquí Dios estaba probando su carácter, estaba formando su carácter de líder. Estaba comenzando Pablo, y vemos aquí que ese Pablo que se enojaba, que era atrabancado en sus decisiones, cuando Dios le dijo, no, ahí no vas, él mostró la madurez del carácter que ya estaba en él de Cristo. Y vemos ahí cómo estoy yo llevando ese liderazgo. Estoy siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Estoy siendo sensible, o tal vez oigo, pero no hago caso. Porque a veces nos aferramos a que ese es el plan, esa es la visión. Pero le has preguntado a Dios, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Ese es el lugar al cual tú quieres que yo esté? Y Pablo fue entendido. Y dijo, no es ahí. Señor, a donde tú vayas, iré. Y Pablo siguió. Y el tercer punto que quiero hablar es acerca de en qué está cimentado tu liderazgo. ¿En el poder de Dios o en tus capacidades? Son 2 cosas diferentes. ¿En qué está cimentado tu liderazgo? ¿En el poder de Dios o en tus capacidades? En tus capacidades. Y vemos toda la travesía. Hoy vamos a estar hablando de Pablo y un poco de Moisés. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 2, capítulo 2, 1 Corintios 2, del 1 al 4, cuando Pablo llega a Corinto y empieza a predicar de Jesús. Dice que él, 1 Corintios 2, del 1 al 4, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí vemos a un Pablo que estaba muy estudiado. En sus capacidades, tenía muchas capacidades, muchas habilidades, pero cuando él estaba sirviendo al Señor, él no confiaba en lo que él era.
en sus logros, en su conocimiento, sino que le dice a la iglesia, ustedes saben que cuando yo llegué a ustedes, yo no llegué con palabras persuasivas, sencillas. No, dice, yo fui sencillo ante ustedes, bajo el poder de Dios. Y cada uno debe entender que al desarrollar su liderazgo, tenemos que estar bajo el poder de Dios. No son tus capacidades las que desarrollan tu liderazgo. Es el poder de Dios. Recuerda Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo confió en ese poder, porque si él iba con sus palabras que él había aprendido, no iba a producir nada su liderazgo. Pero vemos que él confió en Dios, confió en ese poder que se le había dado. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ese poder. No es de que Dios a uno le dio más y a otro le dio menos, no. Dios a cada uno nos dio según nuestras capacidades. Dios nos dio según nuestras capacidades, pero algo que debemos entender, que el liderazgo espiritual efectivo confía en el poder de Dios y no en sus habilidades. No en sus habilidades. Y vemos a un hombre que tuvo temor, tuvo debilidad, tuvo temblor, pero él prefirió confiar en el Señor. Si el Señor lo envió, yo voy, pero no en mis fuerzas, sino en tu poder. Y recuerda que no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda, el cual intercede y el cual nos da las palabras correctas para hablar. Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen el por qué van a hablar. El Espíritu de verdad les dará las palabras que ustedes deben de dar. Y eso no quiere decir que no nos vamos a preparar, que no vamos a estudiar, sí vamos a preparar. Sí nos vamos a preparar. Pero en ese momento que tú vayas a hablar, tiene que ser el Espíritu Santo el que hable a través de ti. Porque cuando yo hablo en mi carne, yo puedo matar. Pero cuando el Espíritu habla dentro de mí, puedo dar vida, puedo edificar a otros. Y un liderazgo por el Espíritu va a edificar a otros. Va a edificar a otros. Y eso tú y yo lo tenemos que entender. ¿Y cómo quieres influir a otros? ¿A través del Espíritu Santo o a través de tus capacidades? A través de tus capacidades. A mí siempre me dicen, todo lo puedes hacer. Y yo siempre digo, no, es Dios. Es Dios, porque si fueran mis capacidades, no estuviera donde estoy. Estuviera, no sé, en otro lugar, pero en medio de todo debemos de depender del Señor. Y observamos que un liderazgo por el Espíritu no se mueve en sus fuerzas, sino bajo el poder de Dios, confiando que su gracia es suficiente, que su gracia es mejor. Amén. Y el penúltimo punto que me encantaba cuando estudiaba este punto, cómo un liderazgo por el Espíritu puede madurar, crece en medio de las dificultades. ¿Tú has visto a algún líder que no tiene batallas? ¿A un líder que no tiene problemas? ¿Que en medio de organizar su equipo no surgen diferencias? Ese es liderazgo, es parte de crecer, de madurar en el liderazgo. Crecer en medio de las dificultades. El líder debe de crecer en medio de las dificultades. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 19 al 26. 19, Hechos 16, versículo del 19 al 26. Y esto nos habla acerca de Pablo. Cuando Pablo fue encarcelado, muchos podrán decir, bueno, es un gran líder bajo el poder de Dios, y cómo Dios permitió que Pablo fuera a prisión.
Nosotros, nuestro razonamiento, nuestro cerebro es tan finito que a veces nos hacemos preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero aquí vemos que Dios tenía un propósito en Pablo. Y Pablo vio esa aflicción momentánea. Pablo la tomó como un tiempo, ¿para qué? Para hablar de Jesús, para mostrar que no importaba la situación, no importaba el lugar donde él estuviera. Él tenía que dar testimonio de que el poder de Dios era suficiente, de que cuando él era débil, la gracia de Dios era mayor en él. Y vemos aquí a un Pablo que, a pesar de que él dice que tenía cepos en las manos y en los pies, y dice que lo metieron en un calabozo, donde en ese calabozo caía toda la suciedad, todo el drenaje del baño. Y dice que Pablo estaba en ese lugar. Y dice que él estaba a medianoche, dice que él y Silas estaban cantando, ellos estaban adorando al Señor. Y dice que mientras ellos estaban en la presencia del Señor cantando, dice que los demás lo estaban oyendo. Y tal vez cuando nosotros estamos desarrollando el liderazgo, va a haber dificultades y nos vamos a preguntar, ¿y por qué yo estoy aquí? El liderazgo no es sencillo, pero se va fortaleciendo a través de las caídas, a través de los desacuerdos. Uno va aprendiendo de todo. Y vemos aquí a un Pablo que pudimos haberlo visto de otra forma, pero él decidió la forma mejor, adorar al Señor. Adorar al Señor, y yo me imagino a Pablo todo su trayecto. Vemos toda esta carta y vemos a un Pablo sufriente, pero él siempre le encontraba lo mejor. Aún en la cárcel, aún en el naufragio, aún en la persecución, Pablo siempre mostró que él dependía de Dios, que él estaba en la voluntad del Señor. Y a pesar de lo que estemos pasando, debemos de cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Debemos cumplir ese propósito. Pablo, aún su propósito, aún en la cárcel lo estaba haciendo, anunciando de Jesús, dando testimonio de que Dios podía cambiar, de que Dios podía transformar las vidas. Y yo en este punto de cómo un liderazgo crece en medio de las dificultades, porque vemos a Pablo en prisión, más adelante sale versículos atrás, vemos a Pablo teniendo un desacuerdo en el equipo, pero nada de eso le impidió seguir caminando. Nada de eso le impidió decirle, Señor, ya no voy a seguir, ya me apedrearon, ya rompí mi relación con mi compañero de milicias y ahora me traes a la cárcel. No, a Pablo no lo vemos así. Vemos que a pesar de todo lo que Pablo estuvo pasando desde el capítulo 3, apedreado. En el 15 tiene un desacuerdo con Bernabé y todavía llega a la cárcel en el capítulo 16 y finaliza todavía todo su trayecto, y vemos a Pablo mostrando siempre cómo sobrellevar las dificultades, tomado de la mano del Señor. Y cada uno de nosotros debemos de entender ese principio, que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios tú y yo nada podemos hacer. Y la fortaleza de este gran líder que vemos aquí fue Dios. Fue Dios en todo momento. Dios en todo momento, porque él entendía que sin Dios él no podía ni salir de esa cárcel, ni poder caminar. Él entendía ese principio, que sin Dios nada podía hacer, y eso lo vemos en San Juan capítulo 15, cuando Jesús le da la enseñanza acerca de la vid verdadera, como Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
dice Jesús en su palabra. Vemos que sin Jesús, tú y yo no podemos hacer nada. Tal vez podemos desarrollar un liderazgo en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, pero no podemos influenciar en su vida positivamente. Podemos influenciar de una forma en que cambie su perspectiva, pero no de la forma que Dios quiere que nosotros guiemos a otros hacia Él. Y eso es lo que tenemos que pensar, que yo no puedo hacer nada. Primeramente, si no es la voluntad de Dios, y segundo, que sin Él yo no puedo hacer nada. Sin Él yo no puedo hacer nada. Y porque no van a ser mis habilidades las que van a marcar si yo soy buen líder o no. Sino es el amor, la dependencia que yo le tengo al Señor. Y algo que me encanta en este punto es ver la vida de Moisés. Cuando Moisés le dice al Señor, tú me pides que yo saque este pueblo. Y este pueblo es duro. Pero Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino. Aún Moisés era un hombre temeroso, era un hombre fuerte, vigoroso, pero también le temblaban los pies. Y en medio de ese temor, le dice, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Y eso es liderazgo. Ese es un liderazgo efectivo, reconocer que si Dios no va enfrente, yo no puedo caminar. Porque si yo camino, yo puedo tropezarme. Y en ese tropiezo, ¿qué va a pasar? Ya no me voy a querer levantar. Voy a empezar a culpar en lugar de restaurar. Y el último punto es Éxodo 33, versículo 12. Con ese versículo cierro que todo hombre y mujer de Dios, para desarrollar un liderazgo efectivo, un liderazgo por el Espíritu, debe de entender que sin Dios nada puede hacer y que si Dios no ve enfrente, no podemos llegar lejos. Vamos a caminar, pero sin rumbo y sin dirección. Y Éxodo 33, 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Y el versículo 14 finaliza, este pueblo es tuyo. El líder no crea seguidores. El líder forma gente para seguir a Dios. Y cada uno de nosotros debemos de entender eso. Sin la presencia de Dios no vamos a llegar a ningún lado. Y sin la presencia del Señor no va a ocurrir nada. No va a ocurrir un cambio en las personas. No va a ocurrir ese cambio al cual el Señor nos mandó a hacer luz, a pregonar, a llevar libertad a los cautivos. Amén. Y en esta hora vimos acerca de ese liderazgo. La palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos de andar en el Espíritu, debemos de vivir, pero también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y en esta hora quiero orar para finalizar y que cada uno de nosotros piense, medite en cómo está llevando ese liderazgo que Dios nos ha dado. Porque cada uno nace con liderazgo. Unos desarrollan un liderazgo natural, que es bajo sus capacidades, pero está el liderazgo espiritual, aquel que es guiado por Dios, aquel que Dios lo dota, Dios llama y Dios capacita. Yo siempre he pensado que Dios no llama a los capacitados, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados.
Amén. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Dios sea en cada uno de nosotros. Padre eterno, te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres grande, Señor, y porque mereces la gloria y toda la honra, Padre. Seas tú, Señor, en esta palabra, que tu Espíritu Santo sea el Padre que abra nuestro entendimiento y que, Padre, demos siempre lo mejor para ti, Señor. Entendiendo, Señor, que un líder restaura relaciones, sana corazones y guía y conduce hacia ti. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y dejo el lugar. Muchas gracias, Pastora Elizabeth, por la palabra, ¿verdad? Ha sido de mucho provecho para cada una de nosotros y pues vamos a seguir viendo acerca de ese liderazgo, ¿verdad? Ahora también vamos a ver una de las características del líder, que ese es el servicio. Para eso nuestra amiga Vanessa trae esta enseñanza. Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a orar también para este pequeño devocional. Dios, gracias por la palabra de la pastora Elizabeth, gracias por lo que nos enseñaste y te pido, así como ella dijo, que tú tomes control de este devocional porque sin ti nada podemos hacer, sin ti nada puedo hacer. Tú habla a través de mí lo que quieras hablar. Tú pon tus pensamientos en mis pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. Y pues vamos a ver Filipenses 2, del 3 al 11, porque ese versículo se me hizo impactante de cómo Jesús mostró su liderazgo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, cómo mostró su liderazgo de servicio para nosotros. Entonces vamos a comenzar viendo ese versículo. Filipenses 2:3 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces nos muestra que él nada de lo que hizo aquí de su servicio lo hizo por vanagloria, no lo hizo por quedar bien con el pastor, con la amiga, con el líder, con el ministerio, sino que lo hizo por amor a Dios y por amor a nosotros. Entonces es lo que primero debemos de estar poniendo atención, la intención de nuestro corazón, de por qué estamos haciendo un servicio, si es para quedar bien, si es para que nos acepten o si es porque queremos que nos exalten o nos feliciten, y si es así, pues llevarlo a los pies de Cristo y pedirle que si no lo estamos haciendo por la razón que Él quiere, por el motivo correcto, entonces que Él ponga en nuestro corazón su amor por Dios, su amor por las personas, para hacerlo con ese motivo correcto. Después también dice que nada hagamos por contienda. Entonces también a veces podemos servir a Dios con nuestras palabras, con nuestra boca podemos servir ya sea al enemigo o a Dios. Y ahí nos menciona que nada hagas por contienda, porque a lo mejor podemos estar sirviendo con nuestras manos, haciendo algo, pero con la boca no estamos sirviendo a Dios, hacemos comentarios a las personas, así como para crear contienda o crear cizaña o así. Entonces también debemos de que todo lo que hagamos sea para el Señor, ya sea hacerlo con nuestras manos, lo que decimos con nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón, todo eso hacerlo para el Señor. Después sigue diciendo los versículos, el capítulo, dice: no mirando no que nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si les está diciendo eso a los filipenses y también nos lo está diciendo a nosotros
que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, probablemente es porque no tenían ese sentir, porque tenemos que tener ese mismo sentir que tenía Cristo Jesús, porque el servir con amor y con alegría es un comportamiento aprendido, como muchas otras cosas son comportamientos aprendidos que si no los tenemos, si no los desarrollamos, si no los enseñaron desde casa, entonces podemos verlo a través de Jesús, de cómo Él vivió su vida aquí, cuando estuvo aquí con nosotros. Entonces podemos ver cómo Él le hacía y hacía aprenderlo a través de Él, a través de su palabra. Y luego sigue diciendo el versículo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí también nos muestra cómo servir a las personas. Jesús se despojó de sí mismo. Entonces, para poder servir a alguien, primero tenemos que despojarnos de nosotras mismas, despojarnos de pensar en nosotras, comenzar a pensar en la otra persona, en las otras personas, y comenzar a pensar en sus necesidades, qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar. Porque una definición que encontré de servicio era hacer un trabajo para otra persona o hacer algo para otra persona. Entonces, cualquier cosa que hagas para otra persona, con el sentir que lo hizo Cristo, con amor, es un servicio. O sea, a lo mejor tenemos como el servicio como más básico de que vamos a hacer estas cosas, vamos a ayudar a alguien que no tiene dinero, pero todo lo que hagamos para el Señor y para otra persona es un servicio. Por ejemplo, las mamás que tienen a un bebé pequeño y le dan de comer o limpian sus pañales, ese es un servicio para Dios. Y hay así como muchas actividades o cosas que podemos hacer en el día a día, que es un servicio para Dios, porque no lo hacemos para nosotros, nos estamos despojando de nosotras, lo hacemos para alguien más y lo hacemos por amor a Dios y a esa persona. Y luego continúa diciendo el versículo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí también podemos ver que Jesús pasó por diferentes temporadas. Él antes tuvo la temporada que no estaba sirviendo en su ministerio, después tuvo la temporada en la que estaba sirviendo en su ministerio, después la temporada en la que se despojó completamente y que entregó su vida, y después la temporada en que Dios lo exaltó. Y así nosotras también podemos identificarnos en nuestras temporadas. Cada una tiene sus temporadas y no son las mismas que Jesús, y tampoco las de una persona son las mismas que las de la otra persona. Entonces, cada una podemos identificar en qué temporada estamos, y a lo mejor es la temporada de servir en más actividades, a lo mejor es la temporada de otra persona de servir en su hogar, con su esposo, a lo mejor es la temporada de servir con sus hijos, y pues eso cada quien lo sabe con Dios y ella misma. Y por último, podemos, si no sabemos en qué temporada estamos, también podemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestra temporada y cómo quiere Él que sirvamos en este momento y el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa, por decirnos un poquito más de cómo podemos hacer nuestro servicio y nuestro liderazgo para el Señor. Va muy acorde a
al tema que nos expuso la pastora Elizabeth, ¿verdad? Van muy juntos estos dos temas y hemos aprendido bastante que nuestro servicio tiene que estar cimentado en el Señor, no en nuestras fuerzas, porque sin Él nada podemos hacer. Creo que se ha repetido esta frase este día y damos gracias a Dios por habernos elegido.